El mensaje que van a escuchar es realmente una respuesta a una tristeza que he experimentado y la he compartido con siervos de Dios de diferentes partes. Ahora ya no necesito viajar tanto. Ahora entro en Zoom, en internet, y estoy dialogando con mis amigos, mis colegas de todas partes del mundo. ¿Y por qué Dios permitió la pandemia? Uno, ¿qué espera Dios? No de la pandemia. ¿Qué espera que la iglesia haga? Porque si algo le interesa a Dios, es su iglesia. Si algo le interesa a Jesús, es su esposa. ¿Por qué permitió Dios la pandemia? Número uno. Dos, ¿por qué permite Dios que su esposa pase por esta catástrofe? Y la tercera pregunta es, ¿qué espera Dios de su esposa? Cuando me hacía estas tres preguntas teológicas y las compartía con mis amigos, me di cuenta que ninguna le hemos dado respuesta. Que vergonzosamente no hemos entendido el rol de esposa en medio de la adversidad que el esposo permitió. Y eso entendí que era mi tristeza, porque entonces estamos diciéndole a Dios: permite un desastre mayor que este para entender como señora, hablo de la iglesia, ¿qué tenemos que hacer en medio de esto? Melanie me preguntaba algo. Yo entiendo el rol del rey, abuelo, pero no entiendo qué hacía la reina. ¿Cuál era el desarrollo, el papel que tenía la reina? Y me quedé pensando, es verdad, ¿qué hacía la reina? Antes los feudos no eran como ahora, que hacían caridad. No. Me quedé pensando en el rol de la reina. Y uno de los roles históricos de las reinas era intervenir a favor del pueblo. Era la intercesión. Juan, el amado apóstol, llama a la iglesia la señora. Dignidad, no cualquier mujer es señora, aunque sea madre y está casada. Es un nivel, un estatus que se gana. Primero por el esposo y segundo por la esposa. ¿Qué es el rol de la iglesia en medio de la pandemia? Les voy a decir, y esta es mi predicación, una palabra para todos. Lucas 9:13 registra el médico las palabras de Pedro. Recuerden que el escritor de Lucas, más bien el relator de Lucas, el evangelio, no es Lucas, es Pedro. Igualmente en los Hechos de los Apóstoles, Pedro es el relator, Lucas el médico, es el amanuense. Así que estas son palabras que Pedro cultivó en su mente. También lo dice Mateo,
Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Ellos respondieron: pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Respondieron ellos: o esperas, fíjense la interlocución con Jesús, o esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente. ¿Cómo respondes a los mandatos de Cristo? ¿Con preguntas o con obediencia? ¿Cómo respondes al mandamiento de Jesús en su palabra? ¿Con interrogantes o con obediencia? Esta es una provocación. Bien, entraré en el análisis. Mateo 4:4, que realmente está hablando sobre la tentación de Jesús allí frente a Jericó, que ahora está en el estado palestino. Está el monte de la tentación, un monte enorme, alto. Jesús fue llevado por el Espíritu. Fíjense que muchas de las cosas, cuando tú eres guiado por el Espíritu, vas a tener que confrontar no solamente bendiciones, sino retos. Digan conmigo: retos, fuerte, y adversidades. ¿Quién llevó a Jesús al encuentro con Satanás? El Espíritu Santo, Cristo, Dios. Hay gente tan descocada que no entiende que cuando uno aprende que no solamente debe vivir en el Espíritu, dice San Pablo, a vivir del Espíritu de tu salvación y abrir la boquita como los pajaritos, y ahí te va la palabra y ahí te va la bendición, sino a andar. Ese es un reto en el Espíritu, no solamente venir y sentarse y escuchar, eso es bueno, pero el reto es: los que viven del Espíritu deben enseñarse a caminar, dice San Pablo, andando en el Espíritu, a dar pasos y ser dirigidos. El Espíritu Santo movió a la adversidad y a la tentación a Jesús. Y de ahí viene Mateo 4:4, poderosísimas palabras que trascienden y nos imponen principios en la vida ética y moral del creyente. Porque no solo de pan vive el hombre, también vive de toda la palabra que proviene de la boca de Dios. En otras palabras, todos los que vivimos tenemos necesidades. Y todos los que tenemos necesidades queremos vivir, y solamente hay una forma: que nuestras necesidades estén saciadas. La vida y las necesidades en el ser humano son una alianza. Pero no solamente hay necesidades humanas de nuestra naturaleza, sino también espirituales. Cuando Jesús dijo: denles ustedes de comer, se convierte en un mandamiento para los discípulos de Cristo. Jesús no se los dijo a los oyentes. Muchos de ustedes han aprendido a ser oyentes solamente. No se los dijo a los creyentes. Ellos estaban sentados para comer, como muchos de ustedes. Se los dijo a los discípulos, aparte, a los entrenados,
para hacer lo mismo que el maestro. Estoy hablando del papel de la iglesia que nos debe avergonzar, que no estamos haciendo en la pandemia. Jesús está enfrentando una necesidad y una adversidad. Son miles los que están allí, incluyendo niños. 2 veces me ha tocado predicar allí, en el Monte de las Beatitudes, en 1993 y en el fatídico 2020, pero que es una puerta de bendición. Todavía no sabemos cómo, pero proféticamente creo que es una puerta de bendición el 2020. Las 2 veces he predicado mirando hacia el lago de Galilea. Primero pensaba que Jesús había predicado desde arriba. Cuando vi la audiofonía, me di cuenta que Jesús predicó de una barca y la gente estaba sentada como gradas hacia arriba. Me di cuenta que entonces todos podían oír. Pero Jesús lo dijo solo a los discípulos. Nadie puede saciar a nadie si no está saciado. ¿Y cómo me voy a saciar, pastor? De toda la palabra de Dios. Si hay partes que crees y otras no las realizas, tienes hambre, no hay energía, no hay fuerza, no hay fortaleza, no está la imagen de Cristo completa, porque toda la palabra me hace vivir. Digan conmigo, toda la palabra que viene de la boca de Dios me hace vivir. No solo de pan vive el hombre, dijo Jesús. Su espíritu y su alma viven solo de lo que sale de la boca de Dios. La primera necesidad de la iglesia es llenar la necesidad espiritual del hombre. Primero es el espíritu y el alma, y número 2, el cuerpo. No podemos anteponer el 1 debajo del 2. Dios es un Dios de orden. Y les voy a señalar por qué. Punto número 2. El evangelio es para los pobres. Díganlo conmigo. Amén. Yo sé que están con su coeficiente intelectual del 80 para arriba, pero a todo lo que da. ¿Qué nos está hablando nuestro pastor? ¿Qué nos está hablando? Muy bien, por eso oré para que ustedes entendieran y recibieran esta palabra que no han oído. El evangelio es para los pobres o necesitados. San Lucas 7:22. Otra vez el doctor Lucas, recopilando las palabras de Pedro el apóstol, que a su vez le estaba dictando los ágrafos de Jesús. Y respondiendo Jesús les dijo: id, dad las nuevas a Juan el Bautista de lo que ustedes han visto y oído. Digan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Están entendiendo eso?
Vayamos al texto, Lucas 7:22. Y hagamos justicia al texto. ¿Qué necesita un ciego? Pregunto. Ver es saciar la necesidad de un ciego. ¿Qué necesita un cojo? Y Jesús dice, saciado el cojo. ¿Qué necesita un leproso? Jesús dice, está limpio, saciado el leproso. ¿Qué necesita un sordo? Todos. Oír. Escuchar es otro tema. Oír. Dice Jesús, saciado la necesidad del sordo porque estoy oyendo. ¿Cuál es la necesidad del muerto? Volver a vivir. Y dice, resucitan. Entonces, saciada la necesidad de los muertos. Pero ahora los pobres. ¿Cómo les vamos a saciar a los pobres? ¿Cómo les vamos a ayudar a los pobres? Con el evangelio de Cristo. Digan todos y grítenlo. Con el evangelio de Cristo. Muchos de ustedes, tal vez algunos, se preocupan de los pobres. Otros ni siquiera piensan. Ahorita voy a hablar sobre el egocentrismo, que no nos deja ver las necesidades y llevar lo que tenemos para ellos. Hay un salmo que es el 40, versículo 1, dice: 7 veces felices son los que piensan en los pobres, porque en el día malo los librará Jehová. Acordarse. Jesús dijo, ¿cómo vamos a ayudar a la necesidad de los pobres? Y le dice, díganle a San Juan, a mi primo, porque eran primos, solo 6 meses de diferencia, díganle que les estoy dando a los pobres el evangelio. Cuando era pequeño me gustaba cantar. Ayer Archercito ensayó con el grupo y brincaba emocionado y ay. Me acuerdo cuando yo era niño, este coro que voy a tratar de cantar, lo cantaban mis hermanos adultos y yo un niñito con mis hermanitos lo cantaba. El rico tiene, pero le falta todo. El rico tiene, pero le falta todo. La salvación, la salvación, la salvación que es el más grande tesoro. Lo cantaba en la escuela, lo cantaba en la bici. ¿Cómo me encantaba El rico tiene, pero le falta todo si no tiene el evangelio. Te hace pobre. Y estamos hablando de la pobreza. Yo les he explicado en liderazgo que la pobreza más grande de un ser humano no es que no tenga monedas en su bolsillo o dinero en su cartera, sino ideas en su mente. Esa es la persona más pobre. Hay pobreza en el espíritu, hay pobreza en el alma, hay pobreza en las emociones, hay pobreza en los sentimientos. ¿Por qué se suicida un rico? Porque no fueron satisfechas sus necesidades. ¿Cómo me duele la muerte de exitosos actores norteamericanos?
Hay uno que era Pat Peach, ¿cómo se llamaba? Un gran comediante. Se apellidaba Williams, me parece. Es un excelentísimo actor. Ustedes deben saber que los hombres tenemos 7 inteligencias. Cuando digo hombres, hablamos de mujeres también. Quieren resaltar que la mujer tiene no sé qué, un sentido más o un ojo más. Pero todos tenemos las mismas inteligencias, pero que no sabemos desarrollarlas. Y una de esas se llama inteligencia artística. Hay otra inteligencia científica, etcétera. Una inteligencia deportiva. Muy bien. Él era un actor. ¿Por qué se suicida? Sí, es William. Sí, es William. Robin Williams, gracias, hijo. Robin Williams. ¿Por qué suicida? Un hombre tan carismático, tan caritativo. Porque su alma no estaba satisfecha. Necesitaba algo. Entiende, tú creyente, que cuando empiezas a ver que no tiene sentido lo que eres y lo que haces, entonces estás necesitado o necesitada de algo. Como dije, díganlo igual que yo. ¿Están aquí o dónde andan? ¿Están asustados? Cuando no encuentro sentido a lo que soy y lo que hago y lo que tengo, me doy cuenta que necesito algo, o me doy cuenta que no tengo nada. Tiene todo y se suicida. Tiene todo y vive triste. Yo no entiendo que un creyente tenga ansiedad ni ataques de pánico y de estrés, ni de depresión. Es un cristiano entonces que dejó de tener sentido en Cristo. No encontró razón de servir, llamar a Jesús. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que lo dejaste, te olvidaste y llegaste al cero. Y ahora para recuperarte tienes que empezar 01, 02. Amén. ¿Cuándo están pensando, para qué vine? Dios mío. Aleluya, a Dios la gloria, amén. ¿Para qué vine? El pastor anda con el arma de 2 filos. Algo le hicieron. No. Yo les dije que el Señor me respondió a mi tristeza. Y no solamente es para ustedes, es para la iglesia en el mundo. Los pobres necesitan el evangelio. Un pastor coreano de las Asambleas de Dios, Corea del Sur, obviamente, con la iglesia más grande, no solo de las Asambleas de Dios, sino del mundo, dijo estas palabras. Entre paréntesis, él escribió un libro, amigo Gerardo, que se llama La Cuarta Dimensión. Y él hablaba de Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la cuarta dimensión era la fe.
un libro súper vendido en los 70s. El doctor Cho dijo: el mejor momento para llegar con el evangelio a una vida es el momento de su necesidad, de su quebrantamiento y de su derrota. ¿Quieren que lo diga de nuevo? El mejor momento para llegar con el evangelio a una vida es el momento de su necesidad, del quebrantamiento y de la derrota. Si yo les pregunto a cuántos conocen amigos que han estado en esta adversidad y desgracia, dirían todos sí. Y yo les pregunto, ¿les llevaron el evangelio? ¿Se ha preguntado qué le ayuda a una persona que le diga: usted o yo le acompaño en sus sentimientos? Me recuerdo a un pastor, amigo mío. Él platica que llegó a un lugar que lo invitaron los familiares. Al viejito se le había muerto la viejita y estaba muy triste. Entonces él como pastor llega y le dice: siento mucho su dolor. El anciano se levanta y le dice de frente: ¿realmente siente mi dolor? Dice: no supe qué decir. Son palabras que usa uno, pero ninguna palabra tuya o mía transforma. El único que cambia es el Santo Evangelio. Si supiéramos más Biblia, hablaríamos más Biblia. Pero como no sabemos tanta Biblia, hablamos lo que se nos ocurre. Antes se creía que el testimonio era igual que la palabra. Y entonces la gente decía: abran los testimonios, que todos testifiquen para que la gente se convierta. Y espérenme, yo cerré esa sesión en mi iglesia. Es la palabra la que transforma, no tu testimonio. Tu testimonio narra el poder de Dios, pero la gente necesita conocer al que te transformó. Dicen que Villa estaba reclutando gente en Torreón, Coahuila, y les dijo: tráiganme a los más avesados, a los que tengan cara de miedo, tráiganmelos. Entonces fueron por las plazas, las cantinas, los sacaron y le trajeron uno grandote, todo marcado. Se lo arrimaron. Y Villa dice: ¿y este qué? Y pues es el más malo que vimos. Dijo: no, hombre, tráiganme al que lo cortó. Pues ese es el herido. El otro fue el que ganó. En el mundo necesita más que tu testimonio, necesita la palabra. Y yo les pregunto: ¿están saciados de la palabra? No, porque no la leen. ¿Están saciados de Cristo? No. Nadie puede dar de comer si todavía tiene hambre. Primero, piensa esa persona en sí mismo y en su necesidad y deja de pensar en los demás. Esa es la condición de la iglesia, que entristece el corazón de Dios, y Dios comparte conmigo esa tristeza. Estamos dejando pasar el mejor momento en la vida de las personas al no aprovechar este tiempo de pandemia. El evangelio nunca cambiará, pero sí los métodos. No puedes detenerte. Les explicaré algo que yo vi. Llegamos a Perú, a Lima, en la madrugada. Mi compañero traía
3 compañeros mexicanos y un norteamericano, y el de Norteamérica dijo: yo necesito un chip porque no va a funcionar el mío aquí. Gloria a Dios que el celularcito mexicano mío aguantaba. ¿Qué creen? ¿Qué cosa tan más maravillosa? Yo estaba hablando con mi esposa, aquí era la madrugada, ya era para mí de día. Hablé desde Estambul, Turquía, hablé en Israel, en Jerusalén, varias partes, hablé de París, en Francia, como si estuviéramos platicando mi esposa y yo. Qué tremendos aparatos esos. La comunicación. Los métodos van a cambiar. ¿Has pensado cómo se acercaron a ti para darte el evangelio? Puede cambiar el método. Este hermano mío, allí en Lima, en el aeropuerto, se dirigió, en esa madrugada estaban abiertos todo, como obviamente los negocios en un aeropuerto. Preguntó allí, y mientras él estaba preguntando, un pastor de Sabinas, se le acerca a la otra chica que está allí media dormida ayudando a atender, y le dice: hija, ¿tú conoces algo de Dios? ¿De Dios? Le preguntó. Sí, de Dios. ¿Has ido a alguna iglesia alguna vez? ¿Has leído la Biblia? No, dijo, no. Mi abuelita sí lo hacía, pero yo no. ¿Conoces a Jesús? Dije: aleluya. Yo quería llegar al hotel a dormir y dije: le van a resolver el problema del teléfono a mi amigo, pero mi hermano no lleva prisa, perdón. Y entonces le dijo: miraste para acá, y empezó a evangelizarla y la entregó a Cristo en su propio negocio. Eso quedó clavado aquí. Dije: Dios mío. Cuando salimos, le tomé la mano y le dije: te felicito. ¿Qué fue lo que viste para acercarte a esa muchacha en horas indebidas, en un lugar indebido? Y me dijo: la necesidad de su rostro. La necesidad de su rostro. Sí, ¿no viste la necesidad? Amén. Cuando tú eres de Dios, buscas necesidades. Miren, yo he estado con empresarios y van pasando por un predio y dicen: qué buen predio para una herrería, por ejemplo. Voy pasando y dicen: y está muy bueno para una bodega de esto. Ellos están viendo necesidades financieras. El que ama a Cristo ve necesidades en el alma y el espíritu. Pero como no estás saciado, no puedes ver a otros. Nadie puede sanar si está herido, dicen los psicólogos. Si tú estás herido, no puedes ayudar a alguien a sanar. Tú vas a herir a los demás. No tratemos de curar una sociedad herida de muerte cuando lo que necesitan es sanar para vivir. El evangelio transforma. El evangelio cambia el ser. Hablo del espíritu, del alma y el cuerpo. Cambia el futuro, cambia el destino y te lleva a tener la gracia de Cristo. Esto es muy impresionante.
Lo voy a explicar en el tercer grupo. Número 3, el reto es personal, no grupal. El reto es personal, no grupal. Localicen por favor el libro del profeta Isaías, capítulo 6. Versículo 6. Isaías capítulo 6, versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Todos tenemos la idea de lo que es un carbón encendido. Lo tomó del altar con unas tenazas. O sea, él no quiso tocarlo. Él no debía tocarlo. El serafín no podía tocarlo. ¿Saben lo que significa en hebreo? Significa seres ardientes. Los serafines fueron creados para exaltar la gloria de Dios en nuestro tiempo solar de 24 horas y en tiempo cósmico de la eternidad. O sea, eternamente y para siempre. Fueron diseñados para estar adorando a Dios. Este ser ardiente vino, toma un carbón con tenazas, no con la mano, porque este mensaje no es de hombres, este mensaje no es criaturas hechas por Dios. Por eso dice en Apocalipsis Jesús, aunque viniere un ángel, lo dice a través de San Juan, y trajere otro evangelio, no le crean. ¿Qué dijeron del rabín? Que dijeron que era el Mesías. Pues se les murió. No aguantó ni 2 semanas. Se murió en Israel. Nadie puede adelantarse y quedarse atrás. Y la iglesia se está quedando atrás. Y tocando con él sobre mi boca, los labios de la iglesia, con un mensaje hecho por Dios mismo. Este evangelio viene de Dios y permanecerá para siempre. Y tocó con él sobre mi boca y dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. 2 cosas, en un momento hablo sobre eso. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces responde Isaías el profeta: príncipe, heme aquí, envíame a mí. El reto es personal, no grupal. No es familiar, no es de iglesia. Es personal. Si realmente ha sido quitado el pecado de tu vida y la culpa, es lo primero que debes hacer: dar de gracia lo que recibiste de gracia. Y entonces nuestro corazón está ya tan ennegrecido y sin conciencia que si yo preguntara cuántos años tienes de conocer a Jesús, y te pregunto cuántos has ganado para Cristo, a cuántos les has llevado el evangelio, nos daría vergüenza. ¿Dónde están tus hijos espirituales? Hay una necesidad de crear hijos espirituales. Explico 2 cosas.
Y al último, la tercera. ¿Cómo responder a Jesús cuando soy salvo? ¿Qué debo hacer después de mi salvación? Y el texto lo contesta: hablar de Cristo, llevar el evangelio. Hay una fiesta que se dará aparte de celebrar las bodas del Cordero, y se llama la fiesta de los galardones. Es decir, ¿qué hiciste por Dios? Y ahí se entregarán las coronas para todos aquellos que dieron fruto a Dios trascendente, o sea, una vida. El consejo del apóstol San Juan es: no dejes que otro tome tu corona. Cuando dejas de ganar almas, está en riesgo tu nombre y tu corona. Mi reacción al otro día de ser salvo es empezar a hablar del evangelio. Va a ser un tanto difícil para aquellos que ya llevan años y ya se volvieron una conciencia que no trasciende hacia los pobres en espíritu. Ahorita voy a hablar sobre eso. Dos cosas necesitas para hablar a Cristo: que tu pecado sea perdonado y limpiado. Uno, quiere decir que no estés en pecado. Si te gusta mucho la iglesia, pero sigues en pecado, tú jamás vas a ver la necesidad de llenar de alegría el corazón de Cristo. Jamás vas a ver a los necesitados, porque dice la Biblia que donde está tu tesoro está tu mente, tu pensamiento. Y tú estás en pecado todavía y no lo sueltas. Entonces es claro que tu pecado fue perdonado, pero no fuiste limpio porque no quisiste. Estás en el mismo progreso del pecado y eso te impide llevar el mensaje. Por eso no ganas almas. Dije que iba a hablar con rectitud y la palabra como es. Un mensaje que Dios me da. Número 2. Limpio de tu pecado y quitada la culpa. La número 2 es más terrible. Son diferentes, pecado y culpa. El pecado Dios te lo perdona y Él necesita limpiarte. Para eso ustedes deben leer capítulo 51 de los Salmos y capítulo 53 de los Salmos, para que vean la necesidad de ser limpios de pecado. Porque cuando no eres limpio de pecado, aparece la culpa. Aparece en tu conciencia y te impide obedecer a Dios. No puedes pronunciar estas palabras: heme aquí, envíame a mí. No puedes ser enviado. Lo más grandioso es ser enviado. Puedes hacer muchas cosas en la iglesia: barrer, trapear o ministrar, como lo hicieron nuestros chicos. Puedes ministrar allá como lo están haciendo mis hermanos de la comisión, o ser un diácono o un líder en la iglesia. Puedes ayudar a los pobres y dar cantidades a los necesitados. Pero mientras tengas sentimientos de culpabilidad por un pecado no limpiado,
jamás serás obediente a Dios. Cuando se atrevió a decir: heme aquí, el príncipe Isaías, él constató que su pecado fue borrado y fue limpia su conciencia de una maldad que todavía muchos llevan. ¿Y saben por qué? Uno, porque todavía están en ese pecado en progreso, coqueteando, es decir, coqueteando con ese pecado. Y número dos, tienen temor de volver a caer en ese vicio, porque es un círculo vicioso, y por eso no se atreven a llevar algo tan limpio y tan puro que viene de la boca de Dios. Porque si hay algo sucio, son tres cosas: la conciencia, la mente y los labios, la boca. Digan conmigo lo que dije. Otra vez. Capítulo 3 de Santiago dice que si alguien es incapaz de ofender a alguien, entonces es una persona perfecta, que tiene un poder intrínseco de poder controlar todos sus instintos. Porque la boca, dice, la lengua, es un mal que proviene del infierno. Aleluya. Con carita de oveja, pero con voz de dragón. Si usted oyera, pastor, cómo habla, hasta el diablo se sale. Aleluya. No estoy diciendo que escuché a alguien, no estuve en una familia, en un hogar. Simplemente se me ocurrió, o el Señor me lo puso en mi mente. Aleluya. ¿Cómo disfruto este tiempo? Espada de dos filos, traspasando y agarrando vuelo. ¿Cómo me gusta estos momentos, verlos así? Entendiendo y recibiendo esta palabra. No pueden anunciar el evangelio, no pueden hacerlo. Y me atrevo a decir más: pueden orar por enfermos y van a sanar. Pueden orar por finanzas y se van a multiplicar. Pueden orar por consuelo, digo, para consolar, no por una señora, y van a ser consolados, pero no tendrán la pureza de Dios para hablar este evangelio puro y santo. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, uno de mis trabajos más tremendos fue hablar, pastor novato, en las, ¿cómo se llaman? Los velorios. Ahí me crié. Me daba vuelo. Era como en mi púlpito. El corazón de la gente estaba triste. Mi deseo es levantar aquí un equipo. Ya no que vayan los pastores, no, un equipo. Unos que canten, otros que den inspiración y otros que lleven la palabra en momentos de tristeza como es un deceso. Que la iglesia puede experimentar llevar el evangelio en el momento más difícil de una vida. Y yo experimenté cosas maravillosas. Después en las vecindades, ahí la mami de
de Chayo y de Finita, me abrió en la vecindad. Véngase a predicar aquí. Todo tipo de gente. Me miraban con tanto amor y tanto respeto. ¿Cuántos años tendría en ese entonces, hija? Como 25. Todavía no tenía credenciales, nada más a mi Cristo que me envió. Y de todo me caía. Orábamos. Pero lo más maravilloso era cuando hablaba el Evangelio de Cristo. Y la gente se quedaba perturbada en los argumentos. Después el Señor me llevó a la cárcel. No que me arrestaran, me llevó a predicar. En el primer cerezo que hubo aquí, una persona en la escuela que era un maestro cayó en la cárcel por homicidio. A mí me dolió mucho que mi maestro de prácticas comerciales y documentación le imputaran ese delito. Me armé de valor. Yo estoy hablándole soltero, tenía 18 años o menos. Sí entré. Me dieron permiso. Ahí conocí al hermano Pancho Moreno. Era celador, jefe de celadores. Entré, lo busqué, lo trajeron, él me abrazó y me dijo: mira dónde estoy. Y ya platicando con él, le dije: no quiero saber qué es lo que hiciste. Quiero enseñarte la Biblia. Y él dijo: exacto, correcto. No lo vi muy convencido. Entonces iba cada jueves a hablarle. Y él se fue llenando de Cristo. Se acercaban otros y norteamericanos que había ahí presos también. Había un hombre que había sido preso desde Guadalajara y lo trajeron con su esposa. Había sido miembro de el último grupo terrorista que hubo aquí en México, y era un médico alto, moreno. Él se acercaba y se recargaba y me oía. A veces tenía una risita así como de burla, y yo me sobreponía y hablaba el Evangelio, pero buscaba argumentos fuertes en mi mente y el Espíritu me los daba. Después ya se acercaba, y después se acercaba a su esposa. Un día me dijeron: yo escuché de Dios y sé que esta es una prueba. Y oramos. Ahora ellos tienen un centro comunitario para jóvenes. Doctor está en Jiménez. Era un jovencito. Este es el reto de Dios. No empieces a decir: es que la iglesia no se mueve. No. Tu Dios es personal. Tu salvación es individual de todos. Tú eres obediente, aunque el que sigue no lo sea. Tú salva tu vida. Mi madre era ganadora de almas. Ganadora de almas. Cuando ya no pudo caminar, lloró conmigo y me dijo: hijo, me siento tan terrible. ¿Por qué, madre? Dijo: porque ya no puedo predicar a Cristo. Y dije: sí, yo sé que sientes eso, pero viene otro tiempo, el de orar por los que llevan el mensaje. Nos llevaba mi madre pequeñitos a los 3, y me recuerdo que esperábamos a que saliera una medium de sus sesiones y nosotros ahí esperando con mi madre. Tenía tanta paciencia y tanto argumento mi madre, que a veces no quería recibir la mediums, y ella con tanta gracia hacía que la recibiera.
y mi madre la llevó a Cristo. Estoy hablándoles de la hermana Piedad Alemán, convertida para el Señor. Jugábamos nosotros, nos levantábamos y jugábamos en la mesa con calaveritas y velas que tenían un montón. Ella fue la primer creyente de esta iglesia que me diezmó. Aún guardo su sobre. Una anciana que pasó de lo más tremendo. Sí saben lo que es una medium, ¿verdad? Se la ganó mi madre para Cristo. Su vida estaba libre de pecado y de sentimientos de culpa. Era una vida transparente. Por eso el evangelio en ella era una luz poderosa. Porque muchos predican con su alma sucia a Cristo y el evangelio se disminuye y se llena de tinieblas. Hablo de confusión. Y entonces no quieren predicar a Cristo. Pero hoy quiero orar por ustedes, para que de una vez por todas entiendan que Cristo viene y ese sentimiento de culpa no puede permanecer allí. Nadie puede predicar la libertad de Cristo si está atrapado en un pecado activo o tiene temor de caer otra vez en ese pecado o en otros pecados. Cuando Dios me perdona, me purifica para llevar su evangelio a otros y sean liberados. No purificó la mente, no purificó el corazón, purificó los labios. Si hay algo que Satanás quiere detener en tu vida, es la vida que puedes dar a través de tus labios, porque Dios los usa para que sea predicado tu evangelio. Por eso Dios santifica. Aleluya. Amén. Y termino con el cuarto punto: la comodidad cristiana. Me sorprende lo que dice el Papa Francisco, el argentino. Él dice: y elevó a rango de pecado el estado de comodidad de cualquier creyente. Punto. Entonces, en los pecados capitales ya aparece la lista de comodidad. Alguien dirá: pero yo no soy católico. Pero déjeme, escucha a Jesús. Amén. Escucha a mi Cristo. La comodidad, en mi concepto, es un somnífero, que es una droga satánica que paraliza al discípulo y lo pone en modo neutral. ¿Sí sabe lo que significa neutral? Ni para adelante ni para atrás. Estaba escuchando un video de un promotor de LGTB. ¿Sí saben lo que es, verdad? Cada vez que duermo y me levanto encuentro otra letra LGTB. Ya van 79 géneros. Wow. Y eso lo registra Google. Y él invita a la comunidad, a todos en el mundo, a todos en México, que este 6 de junio salgan a votar a favor de ellos, así abiertamente. Y sabe que muchos cristianos lo van a hacer porque están neutrales. Y están diciendo: ¿para qué nos oponemos al pecado? Va a abundar el pecado, la Biblia dice.
Pobrecitos, neutrales. Pues con que no se metan con mi familia, no pasa nada. Neutrales. Una droga que te adormece, que estás escuchando todo, pero no puedes ni moverte. Qué feo eso. Puedes ver el humo en tu casa y no puedes moverte, y ver las llamas y no puedes moverte. Entonces ver a Satanás destrozando tu propia familia, tu propio estado, tu propio país, y no haces nada. Es tan terrible la comodidad cristiana. Otros dicen, lo que va a ser, va a ser. Ya está profetizado, dicen los más bíblicos. A mí me dijo un pastor, no lo podía creer. Pastor, pero ¿para qué andamos en esto? Si ya está profetizado. Ay, ay, ay. Con que yo me salve, dicen otros. Y escuché a un pastor amigo, que no es de nuestra R, decir que él conocía pastores de su AR que no evangelizaban a nadie porque ellos creen que unos nacen para ser salvos y otros nacen para ser pecadores. Fíjense. Los que ellos dicen y piensan así, esa R, que usted haga lo que haga para ser salvo, si está destinado al infierno, se va al infierno. Pero si usted está destinado para el cielo, haga lo malo que haga, se va al cielo. Qué mentira del diablo. Y luego ese pastor dijo, ¿para qué evangelizo a alguien? ¿Para qué lo engaño? A lo mejor está destinado para el infierno y le hago creer que va para el cielo. ¿Qué? Hacen injusto a Dios. Él ha dicho que el evangelio fue dado para toda criatura, para todo el que quiera. Y aunque sea el mochorejas, si se arrepiente tiene salvación, como me lo han dicho pastores de Querétaro, que fue salvo hace algunos años. Qué tremendo. Había un tremendo bandido antes que existiera el narcotráfico. Ríos Galeana se apellida. Asaltante de bancos, nunca lo encontraron. Se vino a vivir con todo el dinero que tenía al Valle de Texas y vivió elegante, próspero. Y un día un trabajador se lo encontró. Él se encontró un trabajador leyendo la Biblia y dice, ¿qué hace usted en el trabajo? Dice, leyendo la Biblia. Pues qué tan interesante es esto, que usted deja el trabajo. Y le dijo, mire, nada más acérquese lo que dice aquí Dios. Ríos Galeana se acerca y él le dice un texto. Está interesante. Le voy a leer más. Ríos Galeana, el tremendo asaltabancos de México, y nadie lo atrapó. Se convirtió a Cristo. Pasaron años, más de 14 años. Él asistió a una iglesia, hablaba la palabra, y un día el Espíritu Santo le dice, entrégate. Aleluya. Ya eres un nuevo hijo de Dios, no temas. Entonces anuncia Ríos Galeana una conferencia de prensa en Texas y se presenta con su Biblia
y les dice: yo soy Ríos Galeana, el asaltabancos en México, y Dios me dice que me entregue para purgar mi pena. No lo podían creer. En este inédito reportaje que hace History Channel, le preguntan en México: pero ¿por qué hiciste esto de entregarte? Digo: porque Dios me lo dijo en su palabra, y con su Biblia en la mano y su pastor a un lado. Sé que están atónitos, pero pueden verlo. Se ha hecho una película de él, y al último incluyen su salvación. Qué tremendo. Me gustaría que en todos los creyentes con comodidad se pusiera en su ¿cómo se llama?, su lápida, el epitafio de: estamos bien y nos sentimos bien. Eso es lo que declara alguien cómodo o cómoda. ¿Cómo te sientes bien? ¿Cómo estás bien? Un estado neutro, insensible, egoísta. La comodidad es un estado o condición de pecado porque es egocentrismo. Dios no nos llamó a estar cómodos, nos llamó a provocar pruebas. ¿Cómo dije? A provocar pruebas. La primera vez que lo oí me quedé impresionado, y era el doctor Morris Cerullo, un judío convertido. Él escribió un libro que se llama Provocadores de Pruebas. Cada creyente es un provocador de pruebas para la sociedad y para Satanás. No es él el que debe meternos en problemas, es la iglesia la que debe meter en problemas a Satanás y la sociedad. Esta comodidad solo puede removerse experimentando día tras día una santa incomodidad. Como dije, santa incomodidad al ver la necesidad social, y cuando tú la veas, el Espíritu Santo estará empujándote, inspirándote a cumplir con este mandato de Dios: darles vosotros de comer. Nadie debe estar orando por algo que debe hacer él. Lo único es lo que dijo Jesús: oren para que Dios envíe obreros a su mies. Cuando yo estaba en Estambul, salimos esa noche. Había mucha gente en Estambul. De noche había niños. Ellos son muy claros y vieron que no éramos turcos. Inmediatamente se nos pegaron, querían una moneda, algo. Eso lo traigo muy clavado. Un niño, como de unos 5 años, le dio una moneda, me tomó la mano y me la besó y puso su frente en mi mano. Entonces las mujeres, ellos son sirios, refugiados sirios en Estambul, Turquía, empezaron a hacer así. Ahora que sé un poco más de Turquía, supe que ese chico me vio como un padre, con respeto, me honró, ese niño. Y cuando oro, cada vez que como, pido para que Dios envíe obreros a los refugiados sirios en Estambul, Turquía.
pero oro porque allí se necesitan misioneros. No es lo mismo que estamos hablando de un deber de todos de hablar de Cristo. Allá es un ministerio que en mi concepto es la actualización del apostolado. Para mí un apóstol es un misionero que lleva mensaje de Cristo a lugares vírgenes donde nunca se ha hablado de Jesús. Muy bien. Nadie será obediente hasta que no se comprometa dejando esta tremenda comodidad que de una vez por todas tenemos que quitárnosla y comprometernos. No somos los que debemos estar. Aquí debemos tener al menos 5 servicios en el domingo. Si usted trae al menos una persona, no es el tiempo de orar por ellos, es el tiempo de entregarles el evangelio. Muy bien, y si no puede, deben ser parte de nuestra iglesia virtual. Escuchen esta palabra en Hebreos 3:15, con la que voy a terminar. Hebreos 3:15. En tanto que se dice, quiere decir, hay muchas voces que están hablando. Pero si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestras mentes como en la provocación. La iglesia ha sido puesta a provocar al diablo, no a Dios. Entonces, ¿cómo puedo provocar a Dios? Con la desobediencia. ¿De qué manera provoco a Dios cuando no soy obediente? Alguien dice, pastor, pero si no peco. No solamente hay pecados de acción, sino también de omisión. Capítulo 4 de la epístola de Santiago, capítulo 4. Él habla de los pecados. Ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, porque ya está en pecado. Yo no soy en pecado, pastor, no hago mal a nadie, pero tampoco el bien que Dios te escogió para que hicieras. Y eso es un pecado, porque falta compromiso. Hay mucha pasión en el pueblo de Dios, pero poco compromiso. Ningún matrimonio va a prevalecer así, cuando hay mucha pasión, pero poco compromiso. ¿Cómo quiero a Susanita?, dice el esposo. Pues sí, pero anda en chanclas Susanita. Cómprale aunque sea unos zapatitos de 50 pesos, hombre. Mucha pasión. Te traje estas flores, como un himno que cantaban cuando era joven. Te traje estas flores. No, lo que debes de traer es comida, zapatos, mucha pasión, poco compromiso. No provoques a Dios, porque entonces Él va a destruir tu comodidad, para que mires y lleves el evangelio a los pobres. Y termino diciéndoles, hoy Dios ha hablado a todos nosotros. Sea mi Dios testigo que he cumplido con su palabra que me dio, y la he dicho, amén, tal como Él lo puso en mi corazón, lo he dicho. Y si aquí en adelante alguien no quiere volver a esta casa de oración, que no vuelva. Pero los que se queden tendrán el compromiso de la obediencia al mandato de Cristo. Estamos aquí para ganar almas. Estamos aquí para implantar el reino de Cristo. Y debe dolernos que la pandemia no aprovechamos
para llevar el mejor resultado a Dios, solo pensamos en nosotros. Que el Espíritu Santo y su poder, que en Hechos capítulo 1 provocó la vida de la iglesia, sea contigo. Y que tus labios se llenen de su palabra y veas con satisfacción que está llenando la necesidad de los pobres. En el nombre de Jesús. Amén.